Nunca pensé que una mañana cualquiera en la Facultad de Contaduría de Ciudad Universitaria se convertiría en el episodio más aterrador de mi vida. Todo comenzó con el informe anual del director, un evento rutinario que reunía a profesores, alumnos y personal administrativo en el auditorio principal. Aquel día, como de costumbre, llegué con la expectativa de aburrirme entre discursos y cifras irrelevantes, pero en su lugar, terminé luchando por mi vida. El auditorio estaba casi lleno cuando el director tomó el micrófono. Murmullos aquí y allá, un par de bostezos disimulados y el sonido de los celulares vibrando en los bolsillos. Todo iba según lo previsto hasta que, en medio de la exposición, se escuchó un estruendo en la entrada. Un golpe seco, seguido por gritos y el estrépito de vidrios haciéndose añicos. No fue un simple disturbio estudiantil, era algo peor. Un grupo de encapuchados irrumpió violentamente en el recinto. Estaban armados con palos, varillas y, lo más alarmante, explosivos caseros. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los gritos se mezclaron con el caos de las sillas cayendo, la gente tratando de correr en distintas direcciones. Vi a compañeros ser derribados por golpes brutales, mientras otros se resguardaban detrás de lo que podían. Corrí sin pensar. Mi instinto me llevó a deslizarme bajo una de las mesas de sonido, donde ya había otros profesores escondidos. Escuché los gritos de una chica suplicando mientras uno de los atacantes la sujetaba del brazo con violencia. Me obligué a no hacer ruido. El auditorio se convirtió en un campo de batalla improvisado. Algunos alumnos intentaron enfrentarlos, lanzándoles lo que tuvieran a la mano: mochilas, botellas de agua, incluso sillas. Pero la ventaja estaba del lado de los agresores. Vi como uno de los encapuchados golpeó en la cabeza a un estudiante con un tubo de metal. Cayó de rodillas y luego al suelo, inmóvil. En medio del caos, vi a dos de los atacantes colocando algo en la tarima, cerca del podio del director. Una mochila negra, sospechosamente grande. Uno de ellos sacó algo del bolsillo y lo manipuló con rapidez. Mi mente tardó en procesarlo. Era un detonador. El tiempo pareció detenerse. Teníamos que salir de ahí antes de que lo activaran. Pero moverse significaba ser descubierto. Desde mi escondite, vi a un estudiante de complexión delgada escabullirse entre las filas de asientos. Sus movimientos eran rápidos, calculados. Un segundo después, saltó sobre uno de los encapuchados, derribándolo al suelo. Su valentía desató una reacción en cadena. Más estudiantes y algunos profesores se unieron al contraataque. Fue el impulso que necesitábamos. Salí de debajo de la mesa, con el corazón a punto de reventarme, y me dirigí hacia la salida lateral del auditorio. Pero antes de alcanzarla, sentí un golpe seco en la espalda. Perdí el equilibrio y caí al suelo de rodillas. Al girarme, vi a uno de los agresores levantando su tubo de metal de nuevo, listo para golpearme en la cabeza. No alcancé a reaccionar, pero alguien más sí. Una de mis colegas, una profesora de estatura baja pero implacable, le lanzó una silla con todas sus fuerzas. El golpe distrajo al atacante lo suficiente para que yo pudiera rodar lejos de su alcance. Sin pensarlo, me puse de pie y corrí hacia la salida, ayudando a mi colega en el proceso. El sonido de una detonación sacudió el auditorio. No fue una explosión completa, pero sí suficiente para hacernos perder el equilibrio. La policía llegó en ese momento. Gritos, luces rojas y azules reflejándose en las paredes, órdenes dadas a través de megáfonos. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Varios de los encapuchados fueron sometidos. Algunos lograron escapar entre la multitud. Cuando finalmente salí del auditorio, mis piernas apenas me sostenían.
Sentí la mano de mi colega aferrándose a la mía, tan temblorosa como la mía. Miramos a nuestro alrededor. Estudiantes heridos, profesoras sollozando, vidrios y escombros esparcidos por el suelo. Sobrevivimos. Pero aquel día cambió la forma en que veo la universidad. Porque el miedo real no viene de lo sobrenatural. Viene de la violencia que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso en una mañana cualquiera, en la Facultad de Contaduría. Mi nombre es Susan, y estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquella tarde calurosa, después de una jornada pesada en clase, solo quería algo frío para refrescarme. Sin pensarlo demasiado, me dirigí a la cafetería cercana a la Facultad de Filosofía y Letras, un pequeño local con una pizarra de promociones afuera. Frappé de moca en promoción, mitad de precio. Leí en la pizarra. El encargado del lugar, un hombre delgado de unos 40 años, con cabello ralo y ojeras marcadas, me sonrió con una expresión que en ese momento no me pareció extraña, pero que ahora recuerdo con un escalofrío. «Qué bueno que te animaste. Casi nadie aprovecha la oferta», dijo mientras preparaba la bebida. Me pareció un comentario raro, pero solo asentí y esperé. Recibí mi frappé, pagué y salí caminando rumbo a la parada del Pumabús. Tomé un sorbo y el dulzor me reconfortó al instante. No tardé en subirme al autobús, encontrando un asiento cerca de la ventana. La brisa cálida entraba y sentí mis párpados pesados. En cuestión de minutos, mi cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña. La vista se me nubló, las manos comenzaron a temblar y sentí un mareo brutal. Pensé que era un ataque de ansiedad, pero algo no cuadraba. El entumecimiento subió por mis brazos, como si me estuviera desconectando de mi propio cuerpo. Apenas podía sostener el vaso. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Esto no es ansiedad. Esto es otra cosa. Me aferré al asiento con la poca fuerza que me quedaba. Todo se sentía borroso, y mi lengua se volvía torpe al tratar de formar palabras. A mi lado, una chica con audífonos me miró de reojo, pero no dijo nada. Intenté pedir ayuda, pero mi voz salió como un murmullo ahogado. Cuando el Pumabús llegó a la siguiente parada, lo vi. El vendedor de la cafetería estaba ahí, de pie en la acera, mirándome fijamente. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de expectativa, como si estuviera esperando ver qué pasaba conmigo. Mi cerebro nublado intentó encontrar una explicación, pero el pánico tomó el control. No debía bajar ahí. No podía dejar que me alcanzara. Con todas mis fuerzas, me obligué a seguir dentro del Pumabús. Aguanté una parada más, hasta llegar al Metro Universidad. Cuando el camión se detuvo, me levanté tambaleante, sujetándome de los tubos. Bajé como pude, sintiendo que mis piernas no respondían bien. El aire fresco no ayudó. La sensación de irme apagando continuaba. Caminé, o mejor dicho, me arrastré hasta la entrada del metro. Apenas crucé los torniquetes, mis rodillas fallaron y caí. Un par de estudiantes me miraron, pero ninguno intervino. El miedo me envolvió. Me voy a desmayar aquí, y quién sabe qué me va a pasar. Intenté avanzar unos pasos más, pero todo dio vueltas, y la oscuridad me envolvió. Desperté en una camilla. Un fuerte olor a desinfectante me golpeó antes de que pudiera abrir los ojos completamente. Mi cabeza pesaba toneladas y sentía una presión horrible en el pecho. Lo primero que vi fueron dos médicos mirándome con una mezcla de alivio y seriedad. «Eres muy afortunada», dijo uno de ellos, un hombre de cabello entrecano y bata blanca. «Alguien te encontró a tiempo y te trajo aquí». ¿Qué pasó?
Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. «Te drogaron», respondió la doctora, una mujer joven con cara de cansancio. «Encontramos rastros de ketamina veterinaria en tu sangre. Es un sedante muy fuerte, y alguien lo mezcló con tu bebida. Si hubieras perdido el conocimiento en otro lugar, la historia podría haber sido muy diferente». Un nudo de terror se formó en mi estómago. El frappé. Le conté a la doctora sobre la cafetería, sobre el hombre que me lo vendió, sobre cómo lo vi en la parada del Pumabús, esperándome. Ella asintió con seriedad, sacó una libreta y comenzó a anotar. «No eres la primera. En las últimas semanas han llegado 2 casos similares, pero no tan graves como el tuyo. Necesitamos que denuncies». Denunciar. Denunciar a un hombre que, claramente, estaba cazando víctimas a plena luz del día en Ciudad Universitaria. La piel se me erizó al recordar su sonrisa falsa. ¿Cuántos más habrán tomado ese frappé sin siquiera sospechar? Respiré profundo. Me dolía el cuerpo, me temblaban las manos, pero estaba viva. No podía dejar que esto le pasara a otra persona. 2 días después, con mi cuerpo aún débil y mi mente en un torbellino de miedo y enojo, presenté la denuncia. La investigación tomó tiempo, pero eventualmente la cafetería fue clausurada. El hombre desapareció antes de que la policía pudiera atraparlo. Nunca se supo si trabajaba solo o si había más personas involucradas. Lo único cierto era que él ya no estaba. Pero cada vez que paso por la Facultad de Filosofía y Letras y veo un local de café nuevo, me pregunto, ¿realmente se fue? ¿O solo encontró otro lugar donde seguir cazando? Soy administrativa en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria. Llevo más de 5 años trabajando aquí, y aunque no es el trabajo más emocionante, me da estabilidad y la oportunidad de convivir con alumnos y profesores apasionados por su carrera. Esa mañana parecía como cualquier otra. Había llegado temprano, como siempre, con mi café en la mano y una pila de documentos para archivar. Afuera, el sol iluminaba los jardines de la universidad y los estudiantes iban y venían entre clases. En la oficina éramos solo 3. Yo, una compañera llamada Marcela y Miguel, nuestro supervisor. Todo transcurría con normalidad hasta que la puerta de la oficina se abrió de golpe, azotándose contra la pared con tal fuerza que el sonido rebotó en el pasillo. Un hombre irrumpió en el espacio con una pistola en mano, apuntándonos con el cañón tembloroso. «Al suelo, rápido», ordenó con una voz quebrada, pero feroz. Por un segundo, nadie reaccionó. Nos miramos entre nosotros, incrédulos. Miguel fue el primero en moverse, levantando las manos y bajando lentamente hasta quedar de rodillas. Marcela y yo hicimos lo mismo. «Las llaves de la caja fuerte. Ahora», gritó. Miguel asintió rápidamente y señaló la gaveta donde estaban. El hombre se acercó con pasos torpes, como si estuviera nervioso o indeciso. Sus ojos estaban enrojecidos, y la forma en que respiraba, entrecortada y profunda, me hizo pensar que estaba drogado. «Apúrate, cabrón, o te vuelo la cabeza». Miguel sacó las llaves con manos temblorosas. Se levantó lentamente y caminó hasta la pequeña caja fuerte ubicada en la esquina de la oficina. El hombre lo siguió de cerca, la pistola ahora a centímetros de su nuca. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaban las llaves tintinear y el leve clic del seguro de la caja abriéndose. «Todo, saca todo». El ladrón se apresuró a meter el dinero en una mochila negra. No era mucho, apenas la recaudación de trámites de la semana,
pero para él parecía suficiente. «Celulares y carteras. Échenlos aquí». Obedecimos sin dudar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el sonido llenaba la habitación. Evitaba mirarlo a los ojos. En la universidad siempre nos enseñaban que en casos así, lo mejor era no resistirse. Pero entonces pasó algo que cambió el rumbo de todo. Desde el pasillo, un ruido seco retumbó en la facultad, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El ladrón se giró de golpe, la pistola ahora apuntando a la puerta. «¿Quién está ahí?», gruñó. Silencio. El pasillo estaba vacío. Desde mi posición, podía ver la entrada de la oficina y más allá, las puertas de los consultorios cerradas. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente. El ladrón respiró hondo, visiblemente alterado. Entonces, dio un paso hacia afuera. Aproveché el instante para alzar la mirada y ver su silueta contra la luz del pasillo. Era joven, no debía tener más de 30 años, con el cabello desordenado y ropa sucia. Parecía desesperado. «Que nadie se mueva», advirtió sin mirarnos. Pero en ese momento, algo cambió en su expresión. Sus ojos se entrecerraron y frunció el ceño, como si estuviera viendo algo imposible de procesar. Entonces, disparó. El sonido del balazo me dejó sorda por un instante. Me llevé las manos a los oídos instintivamente. La bala impactó en una de las puertas del pasillo, astillando la madera. «¿Quién anda ahí?», gritó. El pasillo seguía vacío. Ahora su respiración era más rápida, más errática. Dio un par de pasos más fuera de la oficina. Miguel aprovechó el instante y con un movimiento rápido, cerró la puerta de golpe y giró la llave desde dentro. «¡Pendejos!», se escuchó al otro lado. El ladrón golpeó la puerta con fuerza. Intentó abrirla, pero la cerradura aguantó. «Nos va a matar», sollozó Marcela. «Tenemos que salir de aquí», susurré. Miguel asintió y señaló la otra puerta, la que daba a un consultorio adjunto. Si lográbamos salir por ahí, podríamos encontrar una salida trasera. Nos movimos con rapidez. Miguel abrió la puerta con cuidado, y uno por uno nos deslizamos al otro lado. La facultad estaba en un silencio sepulcral. Desde el pasillo, solo escuchábamos los golpes del ladrón contra la puerta de la oficina. Corrimos. Los consultorios estaban alineados, con sus puertas cerradas. Nos dirigimos al final del pasillo, donde sabíamos que había una escalera que daba a la salida de emergencia. Pero antes de llegar, escuchamos un sonido escalofriante. Un grito, no de enojo, sino de terror. Nos detuvimos en seco. Era el ladrón. Su grito retumbó en el pasillo como un eco distorsionado. Luego, el sonido de algo pesado cayendo. No nos atrevimos a mirar atrás. Seguimos corriendo hasta la salida. Empujamos la puerta de emergencia y salimos al estacionamiento trasero. Una patrulla de la policía ya estaba llegando, alertada por los disparos. Los oficiales nos rodearon de inmediato. «¡Hay un hombre armado adentro!», grité. Los policías entraron, y nosotros nos quedamos afuera, temblando, sin poder procesar lo que había pasado. Pasaron varios minutos antes de que los oficiales volvieran. Uno de ellos, con rostro pálido, nos miró con seriedad. «No hay nadie», dijo. Nos miramos entre nosotros, sin entender. «Debe haberse escapado», dije, aunque ni yo misma lo creía. «No hay rastros de que alguien haya salido por las otras puertas», agregó el oficial. «Pero encontramos su mochila con el dinero y su pistola tirada en el suelo». Esa tarde revisaron las cámaras de seguridad, pero no captaron nada fuera de lo común. El ladrón entró, nos amenazó,
nos robó y después simplemente desapareció. Desde ese día, no volví a sentirme segura en la facultad. No porque temiera que alguien nos volviera a asaltar, sino porque algo ahí adentro hizo que un hombre armado, dispuesto a todo, sintiera un terror tan profundo que prefirió huir, o peor aún, ser tragado por la nada. Era tarde, más de lo que debería. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM había estado casi vacía desde hacía una hora, pero yo seguía encerrada en la biblioteca, repasando unas notas para un ensayo que ya tenía encima. No me di cuenta de la hora hasta que la encargada de la sala apagó la mitad de las luces y me lanzó una mirada de «Ya lárgate». Suspiré y guardé mis cosas. Sabía que no debía quedarme hasta tan tarde. Ciudad Universitaria no es peligrosa como otros rincones de la ciudad, pero tampoco es el lugar donde quieras estar a medianoche, especialmente en los estacionamientos. Caminé rápido por los pasillos semioscuros, la mochila golpeando contra mi espalda, el eco de mis propios pasos resonando más de lo que debería. Solo algunos alumnos rezagados quedaban en los pasillos. Una pareja sentada en las escaleras, un tipo con audífonos esperando el transporte interno y una chica tecleando ferozmente en su laptop cerca de la entrada. Cuando crucé la explanada y bajé las escaleras que daban al estacionamiento, el aire se sintió distinto, más frío, más pesado. Mi coche estaba al fondo, en una esquina que ahora me parecía maldita. Había sido una mala idea estacionarme ahí, pero en la mañana todo el lugar estaba lleno y no tuve opción. El alumbrado público en esa zona era pésimo. La luz titilante del farol más cercano apenas iluminaba las primeras filas de autos. Saqué las llaves y apreté el botón de desbloqueo. El bip sonó y las luces delanteras destellaron un segundo. Apresuré el paso. Fue entonces cuando lo vi. Entre dos coches, justo al lado del mío, había una silueta oscura. No se movía, no parecía un estudiante, ni un trabajador. Solo estaba ahí, de pie, mirando en mi dirección. Mi corazón se detuvo un instante. No debía estar sola en ese lugar. No a esa hora. Tragué saliva, tratando de calmarme. Tal vez solo era alguien esperando su propio auto. Tal vez yo estaba exagerando. Pero entonces, cuando di un paso más hacia mi coche, la silueta se inclinó un poco, como si me estuviera observando con más atención. No lo pensé dos veces. Me giré y caminé de vuelta a las escaleras, directo a la explanada. No corrí, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. No quería parecer asustada, no quería provocar nada. Pero entonces lo escuché. Pasos, rápidos, pesados, justo detrás de mí. Solté un grito y corrí. Subí las escaleras de dos en dos, mi respiración descontrolada, las llaves apretadas en mi puño, como si fueran un arma. Llegué a la explanada y me giré. No había nadie. El estacionamiento estaba vacío. Solo los autos inmóviles, las luces intermitentes, la lejanía de la avenida. Mi pecho subía y bajaba. El sudor resbalaba por mi nuca. Mi mente daba vueltas, tratando de entender qué había pasado. No podía ser mi imaginación. Había escuchado esos pasos. Miré alrededor. No había ningún guardia cerca. Los pocos alumnos que quedaban en la explanada estaban lejos, demasiado lejos para haber sido ellos. Esperé unos minutos. Nada. ¿Y ahora qué? ¿Llamar a alguien? ¿A quién? ¿A un vigilante? No había pruebas de nada. Tal vez era mejor irme rápido.
Tomé aire, tratando de calmar el temblor en mis manos. Volví a bajar las escaleras, esta vez con más cautela, los ojos fijos en mi coche. Todo parecía normal, ni rastro de la silueta. Cuando llegué a la puerta del auto, miré a mi alrededor por última vez. Nada. Abrí la puerta y me metí rápido, cerrando los seguros de inmediato. Encendí el motor. El tablero iluminó la oscuridad con su luz azulada. Y entonces, lo sentí. Algo detrás de mí, en el asiento trasero. El espejo retrovisor reflejó algo. Una sombra. Mi respiración se detuvo. No quise girarme. No podía. Solo pisé el acelerador. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras salía del estacionamiento a toda velocidad. No miré el retrovisor de nuevo. No paré hasta que estuve en periférico, rodeada de autos y luces. Solo entonces me atreví a voltear. El asiento trasero estaba vacío, pero la sensación seguía ahí. Ese fue el último día que me quedé hasta tarde en la UNAM. Y cada vez que paso por ese estacionamiento, siento que alguien, aún me está mirando, desde la oscuridad, esperando. Me llamo Diego, y en ese tiempo estaba en mi tercer año de la carrera en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Siempre fui de los que preferían quedarse hasta tarde en la universidad, ya sea para estudiar en las mesas de afuera o simplemente para perder el tiempo con mis amigos. Pero después de aquella tarde, nunca más volví a quedarme después del anochecer en Ciudad Universitaria. Era martes, el semestre ya estaba avanzado y la carga de tareas se había vuelto una pesadilla. Ese día tenía clases hasta la noche y me quedé en la facultad con un compañero, Andrés, para adelantar un proyecto. La facultad ya estaba semivacía y solo quedaban algunos grupos de estudiantes dispersos por el patio. Nos instalamos en una de las mesas cerca de la biblioteca para trabajar. El viento fresco de la tarde soplaba entre los edificios y, como siempre, había patrullas de vigilancia circulando de vez en cuando. En una de esas, vi pasar a un guardia en bicicleta. Nos miró de reojo y siguió su camino, desapareciendo entre las sombras. Todo iba bien hasta que, cerca de las 9, un estruendo seco nos interrumpió. Un disparo. Me tomó un segundo procesarlo, pero cuando vi que algunos estudiantes se levantaban y corrían hacia el edificio, supe que no había sido mi imaginación. Andrés y yo nos miramos, paralizados. Otro disparo, luego otro. La calma de la noche se rompió en un instante. «Vámonos de aquí», susurró Andrés, jalándome del brazo. Nos metimos a la facultad, refugiándonos en un pasillo oscuro. Mi respiración era rápida y entrecortada. Desde nuestra posición podíamos ver la explanada y el estacionamiento de la facultad. Allí, a lo lejos, entre las sombras proyectadas por los árboles, dos cuerpos yacían en el suelo. No podía ver bien sus rostros, pero la sangre que se esparcía bajo sus cuerpos se veía oscura bajo las luces de los postes. El silencio volvió, pero no era tranquilidad lo que se sentía. Era algo más denso, más pesado. Andrés y yo nos miramos sin saber qué hacer. No sabíamos si salir corriendo o quedarnos ahí escondidos. Entonces vimos movimiento. Un hombre vestido de negro salió de entre los arbustos. Caminaba rápido, con pasos tensos. En la oscuridad, alcancé a ver que llevaba un arma en la mano. Nos agachamos aún más. No sabíamos si había visto a alguien, si estaba huyendo o si nos estaba buscando. «Mierda», susurró Andrés, tragando saliva. El tipo pasó cerca de la facultad. Llevaba un suéter oscuro con gorra. No miraba a ningún lado,
solo avanzaba con prisa, perdiéndose en la zona de arquitectura. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. El viento soplaba, y la UNAM, que siempre se sentía vibrante y viva, ahora parecía un páramo vacío. No se escuchaban sirenas, ni patrullas, ni nada. Entonces noté algo extraño. Había otro hombre, parado bajo un árbol, a unos metros de los cuerpos. Era más alto y llevaba ropa clara. No se movía, no corría. Solo estaba ahí, con los brazos cruzados. No tenía sentido. ¿Por qué alguien se quedaría quieto después de escuchar disparos? Andrés también lo vio. «¿Ese tipo qué?», murmuró. «Cállate». Esperamos unos segundos. El tipo seguía ahí. Luego, lentamente, sacó un teléfono y marcó un número. Minutos después, una moto apareció en la entrada de la facultad. El hombre caminó hacia ella, se subió y desapareció en la noche. No entendíamos nada. Nos quedamos quietos hasta que finalmente escuchamos las sirenas. Los primeros en llegar fueron los de Vigilancia UNAM, pero tardaron demasiado. Cuando finalmente la policía llegó, ya todo se sentía ajeno, como si lo que había pasado hacía unos minutos perteneciera a otra realidad. Esa noche nos retuvieron para tomarnos declaraciones. Nadie supo quiénes eran los muertos, al menos no en ese momento. Solo se sabía que no eran estudiantes. Más tarde nos enteramos de la verdad. Eran narcomenudistas. Esa misma semana, algunos periódicos publicaron la noticia con titulares sensacionalistas. Balacera en QU deja 2 muertos. Presunto ajuste de cuentas en la UNAM. Pero nadie hablaba de los hombres que vimos después del tiroteo. Nadie mencionó a los tipos que parecían haber estado ahí para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Unos días después, se filtró un video en redes sociales. Alguien había grabado la balacera desde la Facultad de Filosofía. En el video se veía el momento exacto en que los hombres caían al suelo. Luego, la figura del hombre alto de ropa clara aparecía al fondo, justo donde lo habíamos visto. El video no duraba más de 15 segundos, pero lo vi al menos 20 veces. Había algo extraño en la forma en que ese hombre miraba la escena. No parecía sorprendido, ni asustado. Parecía satisfecho. Desde entonces, evito Ciudad Universitaria después del atardecer. No me gusta quedarme a trabajar hasta tarde, ni paso cerca de la facultad cuando oscurece. No sé quiénes eran esos hombres. No sé por qué la policía tardó tanto en llegar. No sé si la balacera fue un simple ajuste de cuentas o parte de algo más grande que nunca sabremos. Lo único que sé es que esa noche vi algo que no debía haber visto y que hay sombras en la UNAM que nadie se atreve a nombrar. La biblioteca de Ciudad Universitaria siempre había sido mi refugio. Entre los pasillos de estanterías repletas y el sonido de las hojas pasando, encontraba un escape de todo lo que ocurría afuera. Esa noche, como muchas otras, me había quedado más tiempo del que debía. No me preocupaba. A esas alturas, conocía bien el campus. Sabía qué rutas tomar y cuáles evitar, y aunque la ciudad nunca duerme, en CU a veces da la sensación de que sí. Cerré mi laptop, recogí mis cosas y salí. Afuera, el viento frío me golpeó el rostro. Revisé la hora en el celular. Ya pasaban de las 10 de la noche. El campus estaba casi desierto, salvo por algunas luces titilantes en los edificios y la lejana figura de algún otro estudiante que, como yo, había alargado demasiado su jornada. Mi plan era simple: caminar hasta Insurgentes, tomar el Metrobús y llegar a casa en menos de 1 hora. Nada fuera de lo común. Pero lo que ocurrió esa noche
cambió todo para siempre. Crucé el estacionamiento con paso tranquilo, distraído revisando mis mensajes. La batería del celular estaba en las últimas, pero no le di importancia. No esperaba recibir ninguna llamada. Entonces, el sonido de llantas chirriando contra el pavimento me hizo girar la cabeza. Un coche blanco apareció de la nada y se detuvo bruscamente a mi lado. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se abrieron y dos hombres bajaron corriendo. «Métete al coche, cabrón». Intenté retroceder, pero uno de ellos ya me había agarrado del brazo. Traté de forcejear, pero el otro me empujó con fuerza. «No la hagas de pedo», gruñó, y sentí el golpe seco de un puño en el estómago. El aire me abandonó en un jadeo de dolor. Antes de que pudiera recuperar el aliento, ya estaba dentro del auto. Me ataron las manos con algo áspero, posiblemente un cordón o una cuerda delgada, y me cubrieron los ojos con lo que parecía ser una camiseta vieja. «Ni respires fuerte, o te vuelo la cabeza», dijo una voz a mi lado, y sentí la presión de algo frío contra mi costilla. Una pistola. El coche arrancó. El motor rugía mientras tomaban curvas y avanzaban por calles desconocidas. No podía ver nada. Solo sentía los giros, los frenazos bruscos y el murmullo de la ciudad allá afuera, indiferente a lo que me estaba ocurriendo. «¿Tienes tarjetas?», preguntó uno de los tipos, su voz ronca y áspera. «Sí», respondí con dificultad. «Más te vale, porque si no, no la cuentas». La amenaza era clara. Me hicieron inclinarme hacia adelante, con la cabeza baja. No podía ver, pero por el sonido, supe que pasaban por topes, que se detenían en semáforos. La primera parada no tardó en llegar. «Bájate». Me agarraron del brazo y me sacaron a la fuerza. Sentí el aire fresco y el olor de la calle, pero mi mente solo podía concentrarse en la sensación de la pistola todavía pegada a mi cuerpo. Avanzamos unos pasos. Un ruido mecánico y una voz automatizada me lo confirmaron. Estábamos en un cajero. «Clave», ordenó el hombre a mi lado. Tecleé los números con los dedos temblorosos. «Saca todo». Pude escuchar los billetes saliendo de la máquina, uno tras otro. «Ya no hay más», dije, sintiendo el pánico arañando mi garganta. Uno de ellos me sujetó del cabello y me empujó hacia adelante. «Más te vale que haya en la otra». Me subieron al coche otra vez. El proceso se repitió. Me llevaron a otro cajero, luego a otro. Las horas se desdibujaban en esa rutina macabra. Me bajaban. Me obligaban a sacar dinero. Me golpeaban si me demoraba. Mi saldo se reducía hasta casi nada. La única pregunta en mi cabeza era, ¿qué van a hacer conmigo cuando ya no haya más dinero? En algún punto, el coche se detuvo de golpe. Por un instante, el silencio fue peor que los gritos y las amenazas. Sentí como me desataron las manos y me arrancaron la tela de los ojos. Me cegó la luz de un faro de la calle. «Corre, y si volteas, te mueres». Caí de rodillas en el asfalto. No dudé. Corrí. No tenía idea de dónde estaba. Solo corrí hasta que mis piernas ardieron y el aire quemaba mis pulmones. Hasta que, en la lejanía, vi una caseta de vigilancia. Golpeé la ventana con desesperación. Un guardia me miró con desconfianza al principio, pero cuando vio mis muñecas marcadas por la cuerda, su expresión cambió. «¿Te asaltaron?» «Me secuestraron». El tipo llamó a la policía. Me senté en la banqueta, aún con el corazón martillando en mi pecho. Me temblaban las manos. No sabía si era por el miedo, por el frío, o porque todavía sentía la pistola contra mi costilla.
Cuando llegó la patrulla, me hicieron preguntas. No tenía respuestas. No recordaba los rostros de los hombres. No sabía cuántas calles habíamos recorrido. No tenía idea de dónde me habían abandonado. Solo sabía que estaba vivo. Uno de los policías me llevó de regreso a Q. A esa hora, la biblioteca seguía ahí, iluminada, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Miré el campus, las aulas, los jardines. Todo se veía igual que siempre, pero yo sabía que no lo era. Nunca más lo sería. Esa noche entendí algo. Ciudad Universitaria puede parecer segura, hasta que no lo es. La noche en Ciudad Universitaria siempre tenía un aire particular. Durante el día, los pasillos y explanadas estaban llenos de vida, de estudiantes corriendo de un lado a otro, de conversaciones animadas, de protestas, de vida. Pero cuando el sol se ocultaba y los edificios se vaciaban, el ambiente cambiaba. Las luces del campus creaban sombras largas, y las calles internas quedaban casi desiertas, excepto por los rezagados que, como yo, aún tenían cosas que hacer antes de irse a casa. Esa noche había pasado más tiempo del que debía en la facultad. Entre tareas y proyectos, se me hizo tarde y, cuando finalmente terminé, ya casi no quedaba nadie. Guardé mis cosas en la mochila y salí al frío de la noche. Miré la hora en mi celular. Pasaban de las 11:30. Aceleré el paso hasta la parada del Pumabús, esperando no haber perdido el último. Desde lejos, vi acercarse el camión color azul con el logo de la UNAM a un costado. Respiré aliviada. Me subí con prisa, y al hacerlo, noté que solo había otro pasajero, un chico con una mochila al hombro que miraba su celular. Elegí un asiento cerca de la puerta trasera, sin imaginar que ese pequeño detalle me salvaría la vida. El autobús arrancó con un leve rechinido. Las primeras paradas transcurrieron con normalidad. Los faroles de la universidad iluminaban intermitentemente los edificios, proyectando sombras en los jardines y banquetas. El chico bajó tras unas pocas estaciones, dejándome completamente sola con el conductor. Hasta ahí, nada raro. No era la primera vez que me quedaba sola en un Pumabús tan tarde, pero algo me hizo sentir incómoda. A través del espejo retrovisor, vi los ojos del conductor observándome, no con insistencia, sino con una calma extraña. Su rostro era inexpresivo, casi carente de emoción, pero sus ojos reflejaban algo que no supe identificar en ese momento. Sacudí la cabeza y me obligué a mirar por la ventana. No tenía por qué ponerme paranoica, pero entonces el autobús se desvió. En lugar de seguir la ruta normal, tomó un camino que no correspondía. No giró hacia la salida principal, sino que se internó en un sendero rodeado de árboles y edificios poco transitados. Fruncí el ceño. Tal vez era una desviación temporal, algún cierre de calle, pero el camino que tomó no era uno habitual. La incomodidad se convirtió en alarma. Me incliné ligeramente hacia adelante y hablé con firmeza. Disculpe, ¿por qué tomó esta ruta? El conductor no respondió. En su reflejo, vi una leve sonrisa en su rostro, una sonrisa mínima pero suficiente para que me recorriera un escalofrío. Me obligué a pensar con lógica. Podría ser una confusión, un error. Tal vez había otro camino que yo desconocía. Pero no. El autobús siguió avanzando y los edificios se fueron quedando atrás. Solo había árboles y algunos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Oiga, insistí, ahora más alto. Me bajo en la siguiente parada. Silencio.
El motor rugió mientras el camión aceleraba levemente. Apreté mi mochila contra el pecho y tragué saliva. No podía seguir esperando. Saqué mi celular y abrí WhatsApp para escribirle a alguien, pero la señal estaba inestable, sin servicio. El Pumabús siguió avanzando hasta que, de pronto, se detuvo. La puerta no se abrió. El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí y habló con una voz ronca. «Baja conmigo un momento. No tardamos». Mi piel se erizó. No iba a bajarme. Mi cuerpo entero me gritaba que algo andaba mal. Intenté mantener la calma. «Aquí no es mi parada». Él apoyó un brazo sobre el volante, relajado. «Solo será un momento». La seguridad en su voz me hizo sentir aún más vulnerable. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a salir. La puerta seguía cerrada, pero entonces vi el botón de apertura de emergencia en la puerta trasera. No tenía mucho tiempo. Respiré hondo y fingí acceder. «Está bien», dije en voz baja, poniéndome de pie. Avancé lentamente hacia la parte trasera, sintiendo su mirada en mi espalda. Mis dedos se deslizaron con cuidado hacia el botón rojo. En un solo movimiento, lo presioné con todas mis fuerzas. La puerta se abrió con un sonido mecánico y, sin pensarlo, salté. Caí sobre el pavimento y el impacto me raspó las rodillas y las manos. Detrás de mí, escuché la furia en su voz. «Maldita mocosa». El motor rugió y el autobús arrancó a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad. Me levanté como pude, ignorando el dolor, y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo con la desesperación de encontrar una salida. A lo lejos, vi la luz de una calle más transitada. No sé cuánto corrí, pero llegué hasta la avenida principal, donde había una caseta de vigilancia. «¡Ayuda!», grité, con el aliento entrecortado. Dos guardias de seguridad se giraron. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, corrió hacia mí. «¿Qué pasa?». Apunté hacia la calle oscura, tratando de recuperar el aliento. El Pumabús. El conductor». Uno de los guardias frunció el ceño. «¿Te hizo algo?». Negué con la cabeza, todavía temblando. Me llevó por otro camino. Me pidió que bajara con él. Yo tuve que saltar. El otro guardia sacó su radio y comenzó a hacer llamadas. El primer vigilante se cruzó de brazos y murmuró algo que me heló la sangre. «No es la primera vez». Lo miré, confundida. «¿Cómo que no es la primera vez?». Hace meses, una chica contó algo parecido, pero cuando revisamos los registros, no había ningún conductor con la descripción que dio. Sentí que me faltaba el aire. «¿Cómo que no había conductor?». Él se encogió de hombros. «Ese Pumabús no existía en los registros esa noche». Mi estómago se revolvió. ¿Quién me había llevado entonces? Esa noche, la intuición me salvó. Pero la pregunta me seguirá atormentando por siempre. ¿Qué habría pasado si no hubiera saltado? Nunca pensé que quedarme hasta tarde en Ciudad Universitaria terminaría así. No era la primera vez que trabajaba hasta la medianoche en el laboratorio de cómputo. Estudiaba diseño gráfico en la Facultad de Artes y Diseño, y entre los trabajos finales, las prácticas y los exámenes, era común que algunos de nosotros nos quedáramos hasta tarde, aprovechando la tranquilidad del campus nocturno. Pero esa noche me quedé sola. Eran las 11:30 cuando me di cuenta de la hora. El laboratorio estaba en completo silencio, con solo el zumbido bajo de los ventiladores de las computadoras llenando el aire.
Me había concentrado tanto en mi trabajo que ni siquiera noté cuando el último de mis compañeros se había ido. Suspiré, cerrando mi laptop y guardando mis cosas con calma. Afuera, el pasillo se veía oscuro, iluminado solo por las luces de emergencia que titilaban débilmente en los extremos del corredor. La Facultad de Ciencias, donde estaba el laboratorio, siempre tenía un aire distinto de noche. No era miedo exactamente, pero sí una sensación de desolación absoluta. Me puse la mochila al hombro y me acerqué a la puerta para salir, pero justo cuando iba a apagar la luz, escuché un ruido metálico en la entrada del edificio. Me quedé inmóvil. No era el típico rechinido de la puerta de vidrio automática al abrirse, sino algo más brusco, como si alguien la hubiera forzado o golpeado con violencia. Tragué saliva. No debía haber nadie a esa hora. Me asomé por la rendija de la puerta y miré hacia el pasillo. Desde donde estaba, tenía una vista parcial de la entrada principal, y en ese instante vi dos sombras deslizándose dentro del edificio. Eran hombres. No podía ver sus rostros, pero uno de ellos llevaba una gorra oscura y el otro una sudadera con capucha. Se movían rápido y en silencio, sin titubear. Mi primer pensamiento fue que eran guardias de seguridad, pero los guardias siempre llevaban linternas y hacían rondines ruidosos. Estos tipos no. Mi respiración se volvió pesada. Cerré la puerta del laboratorio con la mayor suavidad posible y me agaché detrás del escritorio más grande. Pero entonces me di cuenta de algo que hizo que la sangre se me helara. No había cerrado la puerta con llave. Escuché pasos acercándose. Luego, susurros. «Aquí está el equipo. Rápido». El rechinido de la bisagra oxidada me confirmó lo que temía. La puerta se abrió. Desde mi escondite solo veía el suelo y los zapatos de los intrusos. Uno llevaba botas viejas y sucias. El otro, tenis desgastados. Se movieron entre las mesas, revisando mochilas y recolectando lo que parecía valioso. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo. De pronto, uno de ellos tiró algo de la mesa. Mi estuche de lápices. Rodó hasta donde yo estaba, deteniéndose junto a mi pie. Sentí su presencia inclinándose cerca. El reflejo de la luz del pasillo brilló en la hoja de un cúter que sostenía en su mano. Contuve el aliento. El tipo se detuvo de golpe. En ese instante, algo sonó en el pasillo. Un golpe seco, fuerte, que resonó en el aire. Los hombres se tensaron. «¿Qué fue eso?», murmuró el de los tenis. «No lo sé. ¿Hay alguien más aquí?». Otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien hubiera dejado caer un mueble. «Vámonos», dijo el de la gorra. Las pisadas se apresuraron y salieron corriendo con las mochilas llenas de lo robado. Esperé. 1, 2, 3 minutos sin moverme. El edificio volvió a quedar en completo silencio. Me atreví a asomar la cabeza. No había nadie. Pero entonces, noté algo extraño en la entrada del laboratorio. En el suelo había una libreta abierta, con páginas arrancadas. No era mía. Me acerqué lentamente, sintiendo el estómago retorcerse de ansiedad. Justo cuando di el primer paso, una de las luces de emergencia parpadeó violentamente. Y ahí, en la pared, junto a la puerta, había una frase escrita en marcador negro. «Aquí no estás sola». Mi garganta se cerró. Retrocedí con torpeza, con los latidos descontrolados. No había escrito eso antes. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien más estuviera ahí. Pero lo único que encontré fue una línea de marcas en la pintura,
como si alguien hubiera rascado la pared con desesperación. El pasillo se sentía cada vez más oscuro, cada vez más opresivo. Y entonces escuché la respiración. Un sonido bajo, irregular. No venía de la entrada. Venía de adentro del laboratorio. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no reaccionaron. El sonido se hizo más fuerte. Mi mirada recorrió el aula. Estaba vacía, pero la respiración seguía ahí. Y entonces, el silencio absoluto. Nada. Un vacío ensordecedor. Salí corriendo. Crucé los pasillos oscuros a toda prisa, sintiendo que algo se movía en los rincones, donde la luz no alcanzaba. Bajé las escaleras de 2 en 2, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a la salida del edificio, empujé la puerta de vidrio con tanta fuerza que casi caí al suelo. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. La explanada de Ciudad Universitaria estaba desierta, solo iluminada por los faroles lejanos. Respiré hondo, intentando calmarme, pero cuando di un paso más, vi algo en el suelo. Otra libreta. Se parecía a la que había visto en el laboratorio. Con las manos temblorosas, la recogí y la abrí. No tenía nombre, solo palabras escritas en tinta negra, con una caligrafía errática. No salgas tarde, no te quedes sola. Algo camina entre los pasillos, algo respira en la oscuridad. Yo lo vi, y ya sabe que lo vi. Las páginas siguientes estaban arrancadas. El viento sopló, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No me quedé a averiguar más. No miré atrás. Esa fue la última vez que trabajé hasta tarde en el laboratorio de Ciudad Universitaria. Y hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente pasó esa noche. Solo sé que no estaba sola. Subí al taxi afuera de Ciudad Universitaria, sin sospechar que ese sería el inicio de mi peor pesadilla. Era tarde, y la llovizna había convertido el pavimento en un espejo oscuro. Mis tenis estaban empapados, y el frío me calaba hasta los huesos. Había estado esperando casi media hora, pero la lluvia ahuyentaba a los taxis de aplicación, y los que pasaban libres no se detenían. Cuando aquel Tsuru blanco se estacionó frente a mí, dudé. No tenía taxímetro y tampoco los colores oficiales de un taxi registrado. Pero la desesperación le ganó al sentido común. Me subí sin pensarlo demasiado. «Buenas noches, joven. ¿Para dónde?», dijo el conductor, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida y el cabello entrecano. «A Mixcoac, por favor», respondí, cerrando la puerta. El auto arrancó con suavidad, deslizándose entre la bruma de la lluvia. Afuera, la ciudad parecía vacía. Solo los faros de los coches distantes rompían la monotonía de la penumbra. Saqué mi celular y abrí WhatsApp para avisarle a mi mamá que ya iba en camino. Aunque ya estaba acostumbrada a que llegara tarde por la universidad, siempre insistía en que le enviara un mensaje cuando tomaba taxi. No quería que se preocupara. La primera señal de que algo no iba bien llegó apenas 5 minutos después. El conductor giró en una calle estrecha, alejándose de la ruta habitual. «No es por aquí», dije, levantando la vista de la pantalla. El hombre no respondió. Solo apretó más el volante y siguió conduciendo en silencio. Sentí una punzada de inquietud en el estómago. Intenté razonar conmigo mismo. Tal vez quiere evitar el tráfico de insurgentes, aunque a esta hora ya no debería haber tráfico. «Oiga, la ruta es por Avenida Universidad», insistí, con una sonrisa incómoda. El hombre me lanzó una rápida mirada por el retrovisor, pero siguió sin decir nada. Ahí supe que algo estaba mal.
Mi piel se erizó cuando escuché el sonido del seguro de las puertas, activándose con un clic seco. El pulso me martilleaba las sienes. Apreté los dedos alrededor de mi celular y con movimientos disimulados, abrí la opción de compartir ubicación en tiempo real. Se la envié a mi grupo de amigos, rezando porque alguno estuviera despierto. Oiga, mi hermano me espera en la siguiente esquina. Mentí, tratando de sonar relajado. Ya casi llego. El conductor sonrió apenas, sin apartar los ojos del camino. No mienta, joven. Nadie lo espera. Aceleró. El miedo me recorrió el cuerpo como un puñado de agujas frías. Miré por la ventana, buscando algún punto donde pudiera pedir ayuda. Pero la calle estaba desierta. No había transeúntes. No había policías. No había salida. Intenté abrir la puerta. Bloqueada. ¿Qué está haciendo?, pregunté, forzando mi voz a sonar tranquila. El hombre soltó una carcajada baja. Ya sabe lo que está pasando. No se haga. En ese momento comprendí que tenía que actuar rápido. Respiré hondo y con la mano izquierda empecé a tantear dentro de mi mochila. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. El taxi giró en una calle aún más solitaria, donde los postes de luz parpadeaban intermitentemente. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. A unos metros, el semáforo cambió a rojo. «Déjeme bajar», exigí, esta vez con un tono más firme. El hombre ignoró mi orden y comenzó a frenar con lentitud, pero no se detendría por completo. Mi mano finalmente encontró lo que buscaba, mi navaja multiusos. Sin pensarlo más, la saqué y la clavé con todas mis fuerzas en el hombro del conductor. El hombre rugió de dolor y giró el volante bruscamente. El auto derrapó. Aproveché su desconcierto y tiré con todas mis fuerzas de la manija de la puerta. Esta vez se abrió. Me lancé al asfalto. La caída fue brutal. Rodé sobre el pavimento mojado y mi hombro se estrelló contra la banqueta. Un dolor agudo recorrió mi costado, pero no me detuve. Me puse de pie de inmediato y corrí. A mis espaldas, escuché el rechinar de los neumáticos. El taxi se detuvo unos metros adelante. Corrí más rápido. A lo lejos, divisé la luz de una gasolinera. Un empleado estaba afuera, fumando bajo el toldo de la entrada. ¡Ayuda!, grité, con la voz rasposa por el esfuerzo. Me querían secuestrar. El joven se giró, sorprendido, y luego miró hacia la calle. Pero el taxi ya no estaba. Me temblaban las piernas. Me apoyé en la pared de la gasolinera mientras el empleado sacaba su celular para llamar a la policía. «Relájate, carnal. Ya pasó», dijo, ofreciéndome una botella de agua. Pero yo no podía relajarme. Cuando llegaron los policías, me hicieron un par de preguntas y tomaron mi declaración. Pero la lluvia había borrado todo rastro del auto. «Estos casos son comunes, muchacho», dijo uno de los oficiales, con cansancio en la voz. «Sin placas, sin cámaras en la zona, difícilmente encontraremos algo». Me ofrecieron llevarme a casa, pero preferí llamar a un amigo. Mientras esperaba, revisé mi celular. Tenía más de 20 mensajes de mi grupo de amigos, y uno de ellos me heló la sangre. «¿Quién es el que va sentado atrás de ti?». Tragué saliva y abrí la captura de pantalla que mi amigo había enviado. Era una imagen de mi ubicación en tiempo real. Se veía claramente el interior del taxi, y en el asiento trasero, justo detrás de mí, había una figura oscura. Un hombre que yo no recordaba haber visto al subirme. El miedo me apretó el pecho como una garra. Giré la cabeza lentamente y miré hacia la calle. La lluvia caía con suavidad.
La ciudad seguía vacía, pero por primera vez en mi vida sentí que alguien me estaba observando, alguien que no debía estar ahí. Esa noche no dormí. Desde entonces, cuando tomo un taxi, siempre reviso el asiento trasero antes de subirme.